Las cárceles siempre han sido lugares donde se concentran historias oscuras, silencios que pesan y pasillos que parecen conservar el eco de aquello que nunca se contó. Durante décadas estos espacios sirvieron para encerrar, castigar y ocultar, pero cuando quedan abandonados, revelan secretos que muchos preferirían no ver. Algunas prisiones fueron cerradas por violencia extrema, motines, incendios o sucesos inexplicables que jamás se registraron oficialmente. En este video te presento 8 hallazgos perturbadores encontrados en cárceles abandonadas, donde cada objeto parece tener una historia propia. Número 1. Cuando la cárcel Modelo cerró una parte de su ala antigua en 1999 tras un motín masivo, un detalle quedó fuera de los informes oficiales. Una celda completamente sellada desde el interior, cuya puerta había sido reforzada con 3 placas metálicas oxidadas. Al abrirla años después, exploradores encontraron marcas profundas en las paredes, como si alguien hubiera arañado desesperadamente buscando salir. Lo perturbador es que no había registros de prisioneros asignados a esa celda desde 1975. En la esquina, un cuaderno empapado describía voces nocturnas que deambulaban entre los huesos del piso inferior. La temperatura descendía abruptamente allí dentro, y las linternas fallaban sin explicación. Algunos aseguran que la celda se cerró sola por última vez cuando intentaron documentarla. Número 2. Durante la limpieza de una sección abandonada tras un incendio en 1996, trabajadores encontraron un conjunto de huesos humanos apilados dentro de un hueco en la pared, pero lo extraño era que cada hueso tenía grabados símbolos geométricos que no coincidían con ninguna marca cultural conocida en la región. Algunos arqueólogos sugirieron un posible código, mientras que exguardias afirmaban que en esas celdas ocurrían desapariciones repentinas durante las noches sin dejar rastro. La zona estuvo años cerrada por riesgo estructural, aunque los informes muestran contradicciones. Los animales evitaban ese pasillo y las cámaras de seguridad fallaban exactamente al apuntar allí. Desde su hallazgo, la pared vuelve a cerrarse cada cierto tiempo por sí sola debido a movimientos anómalos en la estructura. Número 3. En una celda del antiguo penal San Lucas, exploradores encontraron un dibujo mural que cubría completamente las paredes. Lo inquietante es que el trazo parecía reciente, pero la prisión llevaba 3 décadas cerrada. El dibujo representaba una figura humana sin rostro repetida más de 100 veces, mirando directamente hacia la puerta. Cada figura tenía una postura diferente, como si alguien hubiera observado a los visitantes desde todos los ángulos posibles. Los investigadores descubrieron que el dibujo estaba hecho con una mezcla de carbón, óxido y una sustancia oscura aún no identificada. Cuando intentaron fotografiarlo, la cámara empezó a registrar pequeñas distorsiones en forma de rostros breves que aparecían y desaparecían entre las figuras pintadas. Algunos visitantes afirman haber sentido que alguien lo seguía al salir. Número 4. En una sala oculta de la histórica cárcel de Ushuaia, encontraron una caja metálica sellada con cintas que no deberían existir, pues la prisión cerró décadas antes de que esa tecnología apareciera. Las cintas mostraban pasillos del penal como si hubieran sido grabados desde adentro, incluso en fechas posteriores al cierre. En una de ellas se ve un pasillo vacío, pero una sombra humana cruza sin producir sonido. En otra se escucha una respiración profunda que no coincide con ningún explorador. La anomalía más inquietante: una tercera cinta muestra una cámara que parece grabar desde una celda cerrada, enfocando un rincón donde se oye un susurro: "No se vayan". Nadie pudo explicar cómo llegaron ahí ni quién estaba filmando. Número 5. Durante una exploración nocturna con cámaras, un equipo registró un hecho particularmente inquietante.
una silla metálica que se movía lentamente de un lado a otro sin corriente de aire ni desnivel en el piso. La silla estaba ubicada en una sala conocida por haber sido escenario de interrogatorios durante la década de 1970. Los exploradores intentaron reproducir el movimiento, pero el objeto parecía tener un peso distinto, como si algo invisible se aferrara a ella. Lo perturbador vino después. Al reproducir la cinta notaron que la silla comenzaba a moverse antes de que ellos entraran a la sala, algo que no vieron en tiempo real. Algunos aseguran escuchar una voz rouca diciendo, «Siéntate», cuando la cinta se desacelera. Número 6. En una zona clausurada de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, exploradores encontraron un corredor que, según planos oficiales, debía tener solo 12 metros, pero en las grabaciones el pasillo parece extenderse mucho más. Todo comenzó cuando un explorador intentó caminar hasta el fondo mientras su compañero lo observaba desde el inicio. En la cinta, el explorador avanza durante casi 2 minutos, pero nunca se acerca a la pared final. De hecho, su silueta comienza a distorsionarse como si el pasillo lo absorbiera. Él asegura haber caminado solo 10 metros antes de darse la vuelta. Sin embargo, en la cinta se le ve desaparecer por un instante detrás de una sombra oscura que no debería estar allí. Número 7. Cuando los habitantes cercanos a la cárcel de Ocoa comenzaron a escuchar voces provenientes del edificio vacío, investigadores ingresaron para grabar. La fuente parecía ser una celda angosta, sin ventanas, donde se encontraron marcas circulares en el piso. Al encender la cámara, los susurros aumentaron, como si reaccionaran al lente. No eran palabras claras, sino respiraciones aceleradas y sonidos guturales que parecían rodear al camarógrafo. Uno de los investigadores afirmó sentir dedos invisibles tocar su nuca. En la cinta, justo antes de que huyeran, una sombra se estira hacia la cámara, apareciendo solo 3 cuadros antes de desaparecer. La policía local recomendó no volver a entrar por riesgos estructurales, pero todos saben que la razón verdadera no está en los muros. Número 8. En la antigua isla cárcel de Gorgona, exploradores hallaron una pequeña sala cubierta con retratos dibujados a mano. Todos los rostros carecían de ojos y el estilo parecía hecho por diferentes artistas. Algunos retratos estaban firmados con iniciales de prisioneros que murieron décadas antes. Al grabar la sala, los ojos vacíos parecían moverse, siguiendo al camarógrafo aunque no hubiera profundidad en el dibujo. En ciertos fotogramas congelados se observan sombras oscuras dentro del espacio donde debería haber ojos, como si algo habitara esos huecos. Un investigador que estuvo allí afirmó que cuando apagó su linterna, escuchó un murmullo que decía, «No miren hacia atrás». Las cámaras registraron un movimiento detrás de él, pero no había nadie. Las cárceles abandonadas guardan historias que no quedaron registradas en ningún expediente. Entre sombras imposibles, pasillos que cambian de forma, retratos que observan sin ojos y objetos que se mueven solos, parece claro que estos lugares no están realmente vacíos. Cada hallazgo revela algo más allá de lo humano, como si los muros conservaran fragmentos de quienes murieron allí o nunca lograron irse. Estos 8 casos son solo una mínima parte de lo que se ha encontrado en prisiones olvidadas de Latinoamérica. Ahora, juzga tú mismo qué es lo que realmente permanece dentro de estos lugares. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, comentar y espera el próximo video.